Soy una mujer fuerte e independiente, proclamó mi esposa, hasta que llegaron sus facturas y yo ya me había ido. Se dio cuenta demasiado tarde de que el "no te necesito para nada" se convierte en una dolorosa verdad cuando realmente tienes que valerte por ti misma. Fue durante nuestra cena del 7º aniversario cuando noté por primera vez el cambio. Lo que debería haber sido una celebración de nuestro viaje juntos se convirtió en el momento en que me di cuenta de que nuestros caminos se estaban separando. No necesito que pidas por mí, espetó cuando le sugerí su vino favorito. Soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. Los amigos en nuestra mesa se movieron incómodos, sus miradas yendo de uno a otro mientras caía un silencio incómodo. Esa noche fue solo el comienzo. Durante los meses siguientes, estas declaraciones de independencia se hicieron más frecuentes y cada vez más públicas. Me interrumpía durante las conversaciones, corregía mis afirmaciones y dejaba claro que mi opinión no era ni necesaria ni bienvenida. Pero nada se comparó con aquella fatídica cena del mes pasado que me llevó al límite. Éramos anfitriones de 4 parejas, colegas de su nuevo trabajo en la firma de marketing donde la habían ascendido recientemente. Ella había estado emocionada por impresionarlos, y yo había pasado horas ayudando a preparar una comida elaborada. Mientras servía el plato principal, la oí en la sala de estar, con una copa de vino en la mano. ¿Mi esposo? Oh, él está en la cocina. Dejo que él se encargue de cocinar ya que tiene más tiempo estos días. Se rió, aunque yo trabajaba semanas de 60 horas mientras ella mantenía un horario estándar de 9 a 5. Entre nosotros, el matrimonio es solo un trozo de papel. Soy una mujer fuerte e independiente. En realidad, no lo necesito para nada. Las palabras golpearon como un golpe físico. Me quedé helado en la cocina, con la cuchara de servir en la mano, mientras el grupo se reía con ella. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Esto no era un comentario pasajero. Era la culminación de un nuevo patrón. El respeto que había sido la base de nuestra relación se había erosionado hasta convertirse en algo irreconocible. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido y ella se había quedado dormida sin siquiera un gracias por la comida, yo yacía despierto mirando al techo. Reflexioné sobre cómo habían cambiado las cosas desde su ascenso hacía 6 meses. La gratitud y la colaboración que habían caracterizado nuestros primeros años juntos habían sido reemplazadas por una extraña ventaja competitiva. No era solo que ella se sintiera empoderada. Siempre había apoyado su carrera y sus ambiciones. Esto era diferente. Parecía creer que su éxito requería disminuirme. Pensé en nuestras finanzas compartidas, en cómo mi nombre estaba en la mayoría de los pagos de la hipoteca y del coche, en cómo cubría nuestro seguro de salud a través de mi trabajo, en cómo la había apoyado durante sus estudios de posgrado solo 3 años antes. A pesar de sus proclamaciones de independencia, la realidad estaba mucho más interconectada. A la mañana siguiente, durante el café, intenté discutir cómo me habían hecho sentir sus comentarios. «Estás siendo demasiado sensible», me desestimó, apenas levantando la vista de su teléfono. Era solo charla de fiesta. Además, ¿no eres lo suficientemente seguro como para manejar a una mujer fuerte? Antes de que pudiera responder, ella ya estaba saliendo por la puerta, recordándome que necesitábamos hacer la compra y que la factura de la tarjeta de crédito vencía. Ese fue el momento en que lo supe. Esto no era una mala racha o una fase que pasaría. La mujer con la que me había casado, la compañera que una vez había valorado y respetado nuestra unión, se había ido. En su lugar había alguien que quería todos los beneficios de nuestra asociación mientras renegaba públicamente de su importancia. No hice ningún anuncio dramático. No di portazos ni di ultimátums. En cambio, lentamente comencé a formular un plan. Si ella realmente se creía completamente independiente de mí, tal vez era hora de que experimentara lo que eso significaba en realidad. No por despecho, sino como una dosis de realidad que ambos parecíamos necesitar. La transformación había sido gradual, casi imperceptible al principio. Hace 3 años, me llamaba durante la hora del almuerzo solo para escuchar mi voz. Pasábamos las tardes cocinando juntos, planeando nuestro futuro, discutiendo nuestros sueños. En aquel entonces, éramos verdaderos compañeros. Sus victorias eran mías y las mías eran de ella. Recuerdo claramente la noche de su ascenso.
Celebramos con champán en el balcón de nuestra azotea. Tenía lágrimas en los ojos mientras me agradecía por apoyarla durante las largas horas y los proyectos estresantes. No podría haber hecho esto sin ti, había dicho, con sus manos alrededor de las mías. Esa fue la última vez que escuché esas palabras. En cuestión de semanas, nuestra dinámica cambió. Los primeros cambios fueron sutiles. Comenzó a rechazar mis llamadas durante el día, explicando que estaba demasiado ocupada para charlas. Nuestras conversaciones nocturnas sobre su día de trabajo se transformaron de un intercambio emocionado a suspiros irritados cuando hacía preguntas. No entenderías la presión bajo la que estoy, se convirtió en su respuesta estándar, a pesar de mi propio puesto ejecutivo. Luego vinieron los indicios financieros. A pesar de su considerable aumento, sus contribuciones a nuestra cuenta conjunta se mantuvieron sin cambios. Mientras tanto, paquetes caros llegaban a diario, ropa de diseñador, cosméticos de primera calidad, símbolos de estatus para su nueva oficina. Cuando mencioné suavemente el aumento en el gasto, se erizó. Gano este dinero. Merezco disfrutarlo. Nuestra vida social sufrió la alteración más dramática. Los amigos que conocíamos desde hacía años fueron reemplazados gradualmente por sus nuevos colegas. Gente que no sabía nada de mí, excepto lo que ella elegía compartir. Y lo que compartía, descubrí, era una ficción cuidadosamente elaborada. Fui retratado alternativamente como necesitado, profesionalmente estancado o simplemente irrelevante. 6 semanas después del incidente de la cena, me encontré sentado en nuestra oficina en casa revisando nuestras cuentas. El pago de la hipoteca acababa de procesarse completamente desde mis fondos personales, como había sido el caso durante los últimos 3 meses desde que ella había olvidado transferir su parte. Nuestra tarjeta de crédito conjunta mostraba cargos de restaurantes por almuerzos a los que no había asistido, con propinas que sugerían que no estaba cenando sola. Esa noche, regresó a casa tarde, trayendo el distintivo aroma de una colonia desconocida. Cena de trabajo, explicó sin que yo preguntara, quitándose los tacones y dirigiéndose directamente a la ducha. No dije nada, pero tomé nota mental de revisar su calendario al día siguiente. A la mañana siguiente, después de que ella se fue a trabajar, confirmé mis sospechas. No había ninguna cena de equipo programada. Esta no era la primera mentira, pero de alguna manera cristalizó todo. No se trataba solo de su recién descubierta independencia. Se trataba de una violación fundamental de la confianza. Pasé esa tarde haciendo llamadas, primero a un abogado, luego a un agente inmobiliario y finalmente a mi banco. No estaba actuando por impulso o emoción. Esta fue la respuesta calculada de alguien que había pasado meses observando el deterioro de lo que una vez había sido la relación más importante de su vida. Ese fin de semana, mientras ella estaba en un retiro de formación de equipos, según su calendario, aunque la aplicación de su ubicación la mostraba en un resort junto al lago conocido por sus alojamientos románticos, abrí una nueva cuenta bancaria. Calculé exactamente la mitad de nuestros activos conjuntos y transferí esa cantidad, ni un centavo más ni menos. Fui justo, meticulosamente. No quería que nadie, incluida ella, afirmara que había actuado de manera deshonrosa. Las fotografías de nuestra vida juntos me miraban mientras trabajaba. ¿Realmente había cambiado tan dramáticamente? ¿O siempre había sido esta persona, esperando las circunstancias adecuadas para emerger? No podía estar seguro. Todo lo que sabía era que la mujer que ahora llevaba mi anillo era irreconocible de la que lo había aceptado entre lágrimas 5 años antes. Mientras cerraba la hoja de cálculo que detallaba nuestras finanzas separadas, apareció un mensaje de texto en mi teléfono. No esperes despierto. Continuando las discusiones con unas copas. Ningún término cariñoso. Ninguna hora estimada de regreso. Solo otro despido casual de alguien que una vez había atesorado cada momento juntos. No esperaré despierto, le susurré a la casa vacía. De hecho, ya no tenía ninguna intención de esperar en absoluto. Planificar mi salida requería precisión y discreción. Con cada día que pasaba, su indiferencia facilitaba mis preparativos. Ya rara vez notaba mis movimientos. Demasiado absorta en su teléfono o computadora portátil para registrar mis ausencias prolongadas o mis sesiones de investigación nocturnas.
Me convertí en un fantasma en mi propia casa, orquestando silenciosamente mi partida mientras ella permanecía ajena a la realidad inminente. Mi primer paso fue asegurar un lugar para vivir. A través de un colega que me debía un favor, encontré un apartamento amueblado al otro lado de la ciudad, no lujoso, pero limpio y disponible de inmediato sin hacer preguntas. Pagué 3 meses de alquiler por adelantado en efectivo, asegurando que ningún rastro de papel la alertara prematuramente. Las llaves se sentían pesadas en mi bolsillo, un recordatorio tangible de que estaba cruzando un umbral del que no habría retorno. A continuación vino la consulta legal. La abogada escuchó pacientemente mientras yo describía nuestra situación, asintiendo ocasionalmente mientras detallaba la disolución gradual de nuestra asociación. Esto no es infrecuente, dijo, colocando documentos sobre su escritorio. Pero la mayoría de la gente espera hasta que la relación se vuelve insoportable. Le expliqué que no estaba interesado en el drama o la retribución, solo en una ruptura limpia que honrara lo que nuestro matrimonio había sido una vez, no en lo que se había convertido. El papeleo fue sencillo. No teníamos hijos, afortunadamente, lo que simplificó considerablemente las cosas. Nuestra división de bienes sería relativamente sencilla. Solo quería lo que era indiscutiblemente mío. Las cuentas de jubilación y las inversiones requerían más atención, pero incluso esas podían asignarse según la contribución. Firmé documentos preliminares que se finalizarían más tarde, guardando copias en una cuenta segura en la nube a la que ella no podía acceder. La separación financiera resultó ser el aspecto más intrincado. Durante 3 semanas, transferí metódicamente mis depósitos directos a una nueva cuenta en un banco diferente. Mantuve lo suficiente en nuestras cuentas conjuntas para evitar sospechas, al tiempo que me aseguraba de que no me quedaría vulnerable cuando finalmente me fuera. Se cancelaron y reemplazaron las tarjetas de crédito. Los pagos automáticos de mis gastos personales se redirigieron. Incluso configuré un plan de telefonía celular separado que se activaría en la fecha de mi partida. A lo largo de este proceso, sus declaraciones de independencia continuaron, cada una reforzando mi determinación. Durante un brunch de fin de semana con sus nuevos amigos, proclamó en voz alta cómo ella llevaba la relación mientras yo simplemente me dejaba llevar. Cuando recibí un importante bono por un proyecto la semana siguiente, sugirió que lo usara para contribuir finalmente con algo significativo a nuestros ahorros, los mismos ahorros que yo había estado manteniendo únicamente durante los últimos 6 meses. La noche antes de su viaje de fin de semana planeado con sus colegas, presencié la culminación de su transformación. Empacó maletas nuevas y caras con las etiquetas aún puestas, dejando caer descuidadamente recibos que revelaban compras que excedían con creces su presupuesto de compras declarado. Cuando recogí uno, la cantidad me hizo hacer una mueca. ¿Necesitamos hablar sobre los gastos?, pregunté en voz baja. Me arrebató el recibo de la mano. No me vigiles como si fuera una niña. Me he ganado este viaje. Además, las facturas mensuales están cubiertas, ¿no es así? Lo están, confirmé, sin mencionar que las había pagado en su totalidad desde mi cuenta durante 3 meses consecutivos. Entonces no hay problema, concluyó, volviendo a hacer las maletas. Mientras estoy fuera, ¿podrías arreglar finalmente ese grifo que gotea? Te lo he estado pidiendo durante semanas. Estuve de acuerdo, aunque ambos sabíamos que nunca lo había mencionado antes. Mientras continuaba organizando sus atuendos de diseñador, noté cómo evitaba mi mirada en el espejo. ¿Había un destello de culpa allí, o solo impaciencia por estar lejos de mí? Esa noche, durmió profundamente mientras yo yacía despierto, revisando mentalmente mi lista de tareas. Mis pertenencias esenciales ya estaban en el nuevo apartamento. Los documentos importantes estaban asegurados. Las transiciones financieras estaban completas. Todo lo que quedaba era la partida real y la carta que había redactado y vuelto a redactar una docena de veces. Por la mañana, preparé su desayuno favorito, un gesto final de lo que una vez había sido un afecto genuino. Comió apresuradamente, revisando su teléfono entre bocados. Volveré el domingo por la noche, dijo, recogiendo sus cosas. No esperes despierto, asentí, viéndola salir corriendo sin una mirada hacia atrás o un beso de despedida. Otra pequeña muerte de lo que una vez habíamos compartido. El sonido del motor de su coche desvaneciéndose en la calle se sintió como un telón cayendo en el acto final de una obra de larga duración. Ahora solo,
di un último paseo por la casa que había sido nuestro hogar. Cada habitación guardaba recuerdos de días mejores, promesas hechas y cumplidas antes de que todo cambiara. Me permití exactamente 30 minutos de nostalgia antes de comenzar la etapa final de mi plan. El tiempo de preparación había terminado. El momento de la acción había llegado. La casa se sentía diferente una vez que me comprometí a dejarla atrás. Los objetos que habían parecido accesorios permanentes en mi vida de repente parecían temporales, como atrezo en un escenario. Me moví por cada habitación con precisión metódica, recogiendo lo último de mis pertenencias personales. Artículos que ella no notaría que faltaban de inmediato, pero que tenían un significado para mí. El reloj de mi abuelo, el diario encuadernado en cuero de mi padre, fotos de antes de conocerla. Trabajé eficientemente, habiendo ensayado este proceso en mi mente innumerables veces. La poca ropa que quedaba fue a una sola maleta. Los documentos importantes ya estaban asegurados en mi maletín. Dejé atrás todo lo que habíamos comprado juntos, incluidos los regalos de boda que todavía estaban en uso. Esos no eran solo objetos. Eran símbolos de una vida compartida a la que ahora estaba renunciando. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas de la cocina mientras me sentaba en nuestra mesa del comedor, bolígrafo en mano, mirando la página en blanco ante mí. ¿Cómo resumes el final de 8 años en unos pocos párrafos? Ya había redactado y descartado una docena de versiones de esta carta. Demasiado enojado, demasiado arrepentido, demasiado detallado, demasiado vago. Finalmente, escribí desde un lugar de calma claridad. He respetado tus repetidas declaraciones de independencia, y ahora las estoy honrando por completo. Nuestras cuentas conjuntas se han dividido en partes iguales. La hipoteca y los servicios públicos están pagados hasta fin de mes, dándote tiempo para hacer arreglos. Mis pertenencias personales han sido retiradas. No volveré. La mujer con la que me casé valoraba la asociación, el respeto mutuo y los sueños compartidos. Esa mujer parece haberse ido ahora. Le deseo a ella y a ti lo mejor. Contáctame a través de mi abogada si es necesario. Su información está adjunta. Sin acusaciones, sin explicaciones dramáticas, solo un simple reconocimiento de la realidad que ella había estado construyendo durante meses. Una realidad en la que yo era innecesario e indeseado. Coloqué la carta en el mostrador de la cocina, donde la vería inmediatamente al regresar. Dejé mi anillo de bodas deliberadamente a su lado. La tarea final fue la más difícil. Caminé lentamente por nuestra casa una vez más. Esta vez, despidiéndome. La sala de estar donde habíamos pasado innumerables noches planeando nuestro futuro. La cocina donde habíamos bailado mientras preparábamos la cena. El dormitorio donde nos habíamos susurrado sueños en la oscuridad. Cada espacio contenía ecos de la relación que habíamos construido y que ella había desmantelado sistemáticamente. En la puerta principal, me detuve para desactivar el sistema de seguridad y quitar la llave de mi casa de mi llavero. La pequeña llave de latón se sentía imposiblemente pesada en mi palma. Un objeto diminuto que representaba todo lo que estaba dejando atrás. Con cuidado deliberado, la coloqué en la mesa de la entrada, una rendición final de mi lugar en esta casa. El clic de la puerta principal cerrándose detrás de mí fue anticlimático, dada la magnitud del momento. Ninguna banda sonora dramática acompañó mis pasos por el camino de entrada. Ninguna tormenta repentina marcó el peso emocional de mi partida. Solo los sonidos ordinarios de una tarde de sábado. Niños jugando en la calle, un vecino cortando el césped, pájaros cantando desde los árboles cercanos. Mi coche estaba aparcado a 2 manzanas, cargado con las pocas cajas que había estado moviendo gradualmente durante la última semana. El motor arrancó silenciosamente y me alejé sin mirar atrás a la casa. No había necesidad de una última mirada. Ya había memorizado cada detalle de lo que estaba dejando atrás. Mientras conducía por la ciudad hacia mi nuevo apartamento, una ligereza inesperada comenzó a reemplazar la pesadez en mi pecho. Este no era el final que una vez había imaginado para nosotros, pero era un final que yo había elegido en lugar de uno que me había sucedido. Había poder en esa elección, una recuperación de la agencia. Después de meses de ser borrado gradualmente de mi propio matrimonio.
Llegué a mi nuevo edificio justo cuando el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el estacionamiento. El apartamento era espartano, muebles básicos, paredes blancas, nada de la calidez o el carácter de la casa que acababa de dejar. Pero era mío, un lienzo en blanco, una oportunidad para reconstruir sin el constante menoscabo de mi valía. Dejando mi maleta en el dormitorio, revisé mi teléfono por costumbre. Sin mensajes, sin llamadas perdidas. Sin duda, ella todavía estaba disfrutando de su fin de semana fuera, completamente inconsciente de que su vida acababa de cambiar fundamentalmente. La desconexión entre su realidad actual y lo que le esperaba creó una extraña sensación en mi estómago. No satisfacción o reivindicación, sino algo más complejo. Una mezcla de tristeza por lo que se había perdido y resolución sobre lo que tenía que suceder. Silencié mi teléfono y lo guardé en un cajón. Cualquiera que fuera la reacción cuando regresara a casa mañana por la noche, no iba a presenciarla directamente. La conversación que necesitábamos tener ocurriría finalmente, pero en términos diferentes a los de antes. No más desaires, no más menosprecios, no más fingir que seguíamos siendo compañeros cuando claramente nos habíamos convertido en extraños. Al caer la noche en mi primera noche de este nuevo capítulo, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante meses, esperando que algo cambiara. Ahora podía finalmente exhalar. Las llamadas comenzaron el domingo por la tarde a las 6:42 de la tarde. Vi mi teléfono iluminarse repetidamente mientras su nombre aparecía en la pantalla. 12 llamadas perdidas solo en la primera hora. Había anticipado ira, confusión, tal vez incluso alivio, pero la frecuencia sugería pánico. Entre las llamadas llegaron mensajes de texto, su tono evolucionando rápidamente. ¿Es esto una especie de broma? ¿Dónde estás? Contesta tu teléfono. No puedes simplemente irte así. Necesitamos hablar ahora. Por favor, vuelve a casa. Podemos solucionarlo. Respondí solo una vez, con un simple texto. Por favor, contacta a mi abogada con cualquier pregunta. Luego silencié las notificaciones de su número. Esto no era insensibilidad. Era autopreservación. Cualquier comunicación directa me arrastraría de nuevo al vórtice emocional del que acababa de escapar. El lunes trajo la realidad financiera. Mi abogada me reenvió correos electrónicos de ella. Primero exigiendo acceso a nuestras cuentas, luego expresando sorpresa al descubrir que esas cuentas habían sido divididas equitativamente. Aparentemente, había ido a retirar efectivo solo para encontrar exactamente la mitad de lo que esperaba. No vaciadas, no robadas, simplemente divididas con precisión matemática. Para el martes, su tono cambió de indignado a incrédulo. No pensé que hablaras en serio, escribió en un correo electrónico que mi abogada compartió. Esto no es propio de ti. La ironía no se me escapó. Después de meses de tratarme como insignificante, de repente era una experta en mi carácter e intenciones. El miércoles llegaron las primeras facturas, avisos generados automáticamente para la hipoteca, los servicios públicos y los pagos de la tarjeta de crédito que ahora recaerían enteramente en ella. La cuidadosa arquitectura financiera que yo había mantenido durante años, en gran parte invisible para ella a pesar de sus afirmaciones de manejar las cosas importantes, ahora quedaba expuesta en su ausencia. Una semana después de mi partida, su madre llamó. Respondí por respeto a la mujer que siempre había sido amable conmigo. Está destrozada, dijo su madre sin preámbulos. No vio venir esto. Ese es el problema, respondí en voz baja. ¿Dejó de verme por completo? La conversación fue breve pero esclarecedora. Según su madre, ella había retratado nuestro matrimonio como perfecto ante su familia, sin mencionar nunca su creciente desdén por mí o nuestra asociación. La imagen pública de mujer fuerte e independiente aparentemente no se había extendido a la honestidad familiar. 10 días después de mi partida, llegó el primer aviso de pago atrasado a nuestro antiguo hogar. Se lo reenvió a mi abogada con una sola pregunta. ¿Va a dejar que todo lo que construimos se desmorone? La respuesta de mi abogada fue profesionalmente redactada pero esencialmente comunicaba, usted construyó esta realidad en la que no lo necesitaba, ahora habítela plenamente. 2 semanas después, recibí un paquete inesperado en mi oficina. Aparentemente, había localizado mi lugar de trabajo.
Dentro estaba mi alianza de boda con una nota. ¿Olvidaste esto? Coloqué el anillo en el cajón de mi escritorio, sorprendido por su completa incomprensión de mis acciones. El anillo no había sido olvidado. Había sido dejado atrás deliberadamente. La tercera semana trajo una escalada financiera. Había descubierto que mantener nuestro estilo de vida por sí sola era un desafío con su salario. A pesar de su ascenso, la hipoteca que había parecido razonable cuando se dividía entre dos ingresos ahora se cernía amenazante. El pago del coche que ella había insistido en que podíamos permitirnos para su nuevo vehículo de lujo era de repente una carga. Un amigo en común se puso en contacto, preocupado. Les está diciendo a todos que la abandonaste sin previo aviso, dijo con cautela, que la dejaste ahogada en deudas. Le agradecí la información pero no ofrecí una contranarrativa. La verdad surgiría orgánicamente a través de acciones en lugar de palabras. Un mes después de mi partida, su abogado contactó al mío. El tono había cambiado drásticamente. Ahora estaba dispuesta a discutir los términos para un divorcio de mutuo acuerdo. La mujer independiente que no necesitaba nada de mí estaba solicitando apoyo temporal mientras se adaptaba a las nuevas circunstancias. Mi abogada nos aconsejó que podíamos ofrecer un acuerdo único en lugar de pagos continuos. Estuve de acuerdo, especificando una cantidad que era justa pero no excesiva. 6 semanas después, me la encontré inesperadamente en nuestra cafetería favorita. Se veía diferente, la apariencia cuidadosamente mantenida mostraba sutiles signos de tensión. Nuestras miradas se encontraron brevemente antes de que ella recogiera apresuradamente sus cosas y se fuera sin pedir nada. A través de la ventana, la vi sentarse en su coche durante varios minutos, con la cabeza inclinada sobre el volante. Esa noche, llegó un correo electrónico más moderado a través de mi abogada. No entendía lo que estaba haciendo. No veía cómo te estaba tratando. Por primera vez desde mi partida, sentí una punzada de algo más allá de la observación desapegada. No arrepentimiento por haberme ido, sino tristeza por lo que se había perdido. Una conexión que una vez había sido significativa para ambos. Las secuelas prácticas continuaron desarrollándose. Puso nuestra casa en venta, incapaz de mantenerla sola. Sus publicaciones en las redes sociales sobre abrazar el cambio y los nuevos comienzos contrastaban marcadamente con las consultas financieras cada vez más desesperadas que llegaban a través de nuestros abogados. La vida independiente que tan confiadamente había proclamado como su derecho y capacidad resultó requerir más recursos de los previstos. 2 meses después de alejarme, recibí la confirmación final de lo que había sospechado todo el tiempo. Las facturas habían llegado, y la mujer fuerte e independiente había descubierto el verdadero costo de estar completamente sola. 6 meses pasaron como una lenta exhalación. El divorcio se finalizó con una eficiencia sorprendente. Finalmente, había optado por el camino de menor resistencia, aceptando la división equitativa que yo había propuesto desde el principio. Nuestra casa se vendió, aunque por menos de lo que esperábamos. Según mi abogada, se había mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y había aceptado un puesto diferente en su empresa. Nuestras vidas, una vez íntimamente entrelazadas, ahora existían en planos separados. Me adapté a mi nueva realidad con una facilidad inesperada. El apartamento se transformó gradualmente de un refugio temporal a un verdadero hogar. Me reencontré con amigos que había descuidado durante los difíciles últimos meses de mi matrimonio. Mi trabajo, ya no ensombrecido por la tensión doméstica, floreció. El pesado peso que había llevado durante tanto tiempo, el esfuerzo constante por mantener una relación con alguien que ya no la valoraba, se había levantado, permitiéndome redescubrir partes de mí mismo que habían sido reprimidas. Una lluviosa tarde de martes, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Soy yo. ¿Podemos vernos? Solo para hablar. Miré el mensaje durante mucho tiempo, con emociones contradictorias aflorando. Curiosidad, cansancio, un débil eco de la conexión que una vez habíamos compartido. Después de una cuidadosa consideración, acepté tomar un café en un lugar neutral. Llegó puntualmente, un rasgo que siempre había apreciado. La arrogancia confiada que había caracterizado sus últimos meses en nuestro matrimonio había desaparecido, reemplazada por un comportamiento más moderado. Se veía bien, pero diferente.
Su costosa ropa de diseñador fue cambiada por un atuendo más sencillo, su elaborado peinado ahora era un corte más práctico. Gracias por venir, dijo mientras nos sentábamos uno frente al otro, con el vapor saliendo de nuestras tazas. No estaba segura de que lo harías. Yo tampoco, admití. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros antes de que ella volviera a hablar. He estado pensando mucho. Y haciendo terapia, añadió con una risa cohibida. Resulta que hay una diferencia entre la independencia real y simplemente alejar a la gente para demostrar algo. Asentí, pero no ofrecí una absolución fácil. El dolor que había causado había sido demasiado sustancial, demasiado deliberado para descartarlo con un simple reconocimiento. Mi terapeuta me preguntó cuándo cambiaron las cosas, continuó. Cuando empecé a tratarte de esa manera. No pude identificarlo al principio, pero finalmente me di cuenta de que comenzó después de mi ascenso. Giró su taza lentamente. Yo era la única mujer en la alta dirección. Seguían haciendo comentarios sobre cómo necesitaba ser más dura, más asertiva. De alguna manera, eso se tradujo en creer que necesitaba rechazar cualquier cosa que pareciera interdependencia, incluido nuestro matrimonio. Observé en silencio. Sus ojos se encontraron directamente con los míos. Confundí ser fuerte con ser dura. Independencia con aislamiento. Hizo una pausa. No estoy pidiendo una reconciliación. Ese barco ya zarpó. Y entiendo por qué. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Lo que hice, en quien me convertí, y lo siento. La disculpa quedó suspendida en el aire entre nosotros. Sincera, pero incapaz de reescribir la historia. Hablamos durante otra hora, no sobre reconciliación, sino sobre cierre. Compartió que su identidad de mujer independiente se había derrumbado a las pocas semanas de mi partida, forzando un doloroso ajuste de cuentas con su interdependencia de los demás, no solo financiera, sino emocional y prácticamente. Los colegas que habían aplaudido sus comentarios despectivos sobre el matrimonio habían desaparecido cuando necesitó apoyo real. Cuando nuestra conversación llegaba a su fin, dudó antes de preguntar, ¿estás viendo a alguien? Sí, respondí, alguien que valora la asociación en lugar de verla como una debilidad. No di más detalles. Mi nueva relación aún se estaba desarrollando, caracterizada por el respeto y el aprecio mutuos, cualidades que ahora reconocía como no negociables. Ella asintió, un destello de arrepentimiento cruzó sus rasgos antes de que se recompusiera. Te mereces eso. Siempre lo mereciste. Nos separamos sin declaraciones dramáticas ni promesas de mantener el contacto. Algunos capítulos están destinados a cerrarse por completo. 3 semanas después, recibí un pequeño paquete, un libro que había mencionado que quería leer durante nuestra reunión de café con una simple nota. Gracias por la lección sobre la verdadera independencia. No se trata de no necesitar a nadie. Se trata de ser lo suficientemente completo como para elegir la interdependencia sabiamente. La ironía no se me escapó. Su viaje hacia la fuerza genuina había comenzado solo después de perder la asociación que había devaluado. Mi propia independencia había sido reclamada no a través de grandes declaraciones, sino a través de la tranquila dignidad de alejarme de alguien que no podía ver mi valía. Mientras colocaba el libro en mi estantería, reflexioné sobre la extraña simetría de nuestra historia. Ella había proclamado la independencia mientras requería desesperadamente apoyo. Yo había buscado la asociación mientras que finalmente encontré la libertad en la soledad. Ambos habíamos encontrado lo que necesitábamos, solo que no de las maneras que esperábamos. La última pieza de correo reenviada desde nuestra antigua dirección llegó la semana siguiente. Un extracto de tarjeta de crédito dirigido a ella marcado como vencido en letras rojas y negritas. Lo devolví al remitente sin abrirlo. Sus facturas, como su viaje, ya no eran mi responsabilidad. La mujer fuerte e independiente que había afirmado ser quizás estaba emergiendo finalmente. No a través de declaraciones o desaires, sino a través de la sabiduría duramente ganada que proviene de enfrentar las consecuencias de las propias elecciones. En cuanto a mí, había descubierto que la verdadera fuerza a veces se parece a alejarse. Y la independencia real incluye la libertad de elegir quién merece un lugar en tu vida.